Hola, hola, mis chismosos seriales. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo drama, porque hoy tenemos un bombazo que va a explotarles la cabeza. Prepárense. Ya saben que aquí les traemos toda la carnita de la farándula turca, y hoy nos toca hablar de Demet Özdemir. Sí, esa misma, la reina de las comedias románticas que nos robó el corazón en Erkenci. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus papeles, ni de sus looks, ni de sus proyectos. Hoy nos vamos a meter en un terreno mucho más escabroso, un terreno donde las tensiones están a flor de piel y donde, según los rumores, Demet Özdemir está a punto de explotar. Sí, señores y señoras, explotar. Y aunque el título dice que no es por Can Yaman, bueno, agárrense, porque las cosas son un poquito más complicadas de lo que parecen. Antes de que empecemos con todo este salseo, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos cargados de drama, exclusivas y mucho chisme. Y ahora sí, vamos al lío. A ver, aclaremos algo desde el principio. Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un ícono. Pero como toda celebridad, su vida privada también está bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Y últimamente la lupa está puesta sobre ella con una intensidad preocupante. Durante mucho tiempo la relación entre Demet y Can Yaman fue tema recurrente. Su química en Erkenci fue innegable y la prensa rosa hizo fiesta con los rumores de romance. Se especuló, se inventó, se crearon teorías, un verdadero circo. Pero ambos actores siempre negaron tener algo más que una amistad profesional. Y aunque muchos fans seguían soñando con verlos juntos fuera de la pantalla, la realidad es que cada uno siguió su camino. Y aquí, mis chismosos, es donde entra la madurez y la aceptación. A veces la química en pantalla no se traduce a la vida real, y eso no le quita ni un ápice al talento de ambos. Pero hay, la persistencia de los fans. Parece que algunos viven en una realidad paralela donde Erkenci nunca terminó. Pero entonces, ¿por qué decimos que Demet está a punto de explotar y que no es por Can Yaman? Pues aquí es donde entra en juego la verdadera bomba de este vídeo, Milán. Sí, Milán. La ciudad de la moda, del diseño y de las tensiones. Demet Özdemir ha estado pasando bastante tiempo en Milán últimamente, y no precisamente de vacaciones. Aunque la ciudad es un destino turístico increíble, los viajes de Demet tienen un propósito mucho más profesional. Y es precisamente en ese ámbito profesional donde se encuentra el foco de la discordia. Y vaya qué discordia. Resulta que Demet ha estado involucrada en varios proyectos en Milán, principalmente relacionados con el mundo de la moda. La actriz se ha convertido en imagen de importantes marcas italianas y ha participado en eventos exclusivos. Hasta ahí, todo perfecto, ¿verdad? Pues no. Aquí es donde la historia se pone jugosa. Los rumores que circulan en la prensa turca e italiana apuntan a que Demet está teniendo serios problemas con su equipo de trabajo en Milán. Al parecer, existen fuertes desacuerdos sobre la dirección de su carrera, sobre los proyectos que debe aceptar y sobre la imagen que debe proyectar. Fuentes cercanas a la producción italiana, que prefieren mantenerse en el anonimato, nos han chismeado que las reuniones son un auténtico campo de batalla. Y no estamos hablando de batallas de estilo, precisamente. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet se siente presionada para ajustarse a los estándares de la industria italiana, que a veces difieren mucho de su estilo y de sus valores. Se dice que los representantes de las marcas con las que trabaja en Milán están tratando de moldearla, de cambiar su personalidad y de imponerle decisiones que ella no comparte. Imagínense la escena, Demet con su espíritu libre y su autenticidad, rodeada de ejecutivos implacables que quieren transformarla en una versión italianizada de sí misma. ¡Horror! Imaginemos la situación, Demet, una mujer independiente y con una fuerte personalidad, acostumbrada a tomar sus propias decisiones y a tener control sobre su carrera, de repente se encuentra en un ambiente donde se le exige obedecer, donde se le impone una imagen que no la representa y donde se le niega la posibilidad de expresar su opinión. Normal que esté a punto de explotar. Y no es para menos, mis chismosos. Cualquiera en su lugar estaría al borde del colapso. Pero la cosa no termina ahí. Otro de los factores que está contribuyendo a la tensión es la diferencia cultural.
Aunque Italia y Turquía comparten ciertas similitudes, también existen marcadas diferencias en la forma de trabajar, en la comunicación y en las expectativas. Demet, acostumbrada al ritmo y a la dinámica del mundo del espectáculo turco, se está encontrando con un choque cultural en Milán. Los horarios, las negociaciones, incluso la forma de saludar, todo es diferente. Se dice que los italianos son más directos y exigentes que los turcos, y que esto está generando roces y malentendidos. Además, la barrera del idioma también está dificultando la comunicación y la coordinación entre Demet y su equipo. Imaginen las llamadas de conferencia donde la mitad del tiempo se pierde en traducciones y explicaciones. Un caos. Y ni hablar de las sutilezas y los dobles sentidos, que se pierden por completo en la traducción. Pero, ¿qué tipo de desacuerdos específicos son los que están causando esta explosión? Pues bien, se habla de desacuerdos sobre la elección de proyectos publicitarios. Al parecer, a Demet le han ofrecido campañas que no encajan con su imagen o con sus principios, y se ha negado a aceptarlas. Esto ha generado fuertes tensiones con sus representantes, que insisten en que debe aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para impulsar su carrera internacional. Imagínense el drama. Campañas de marcas de lujo que van en contra de su estilo personal o que promueven valores que ella no comparte. ¿Qué haría Demet? ¿Ceder a la presión o mantenerse fiel a sí misma? También se rumorea que existen diferencias sobre la forma en que Demet debe manejar su presencia en las redes sociales. Sus representantes en Milán quieren que sea más activa y que comparta contenido más glamuroso y sofisticado, mientras que ella prefiere mantener un perfil más auténtico y cercano a sus fans. Aquí la cosa se pone interesante. ¿Debe Demet transformarse en una influencer de alta costura o seguir siendo la chica cercana y divertida que todos amamos? La respuesta, mis chismosos, no es tan sencilla como parece. Pero lo más grave de todo es que, según algunas fuentes, Demet se siente explotada. Se dice que está trabajando largas jornadas, que está sometida a una gran presión y que no está recibiendo el reconocimiento que merece. Esto, sumado a las tensiones con su equipo y a las diferencias culturales, está generando un nivel de estrés insostenible. Pobre Demet. Imaginemos las sesiones de fotos interminables, las entrevistas agotadoras y las reuniones frustrantes, todo ello lejos de su familia, sus amigos y su zona de confort. Entonces, ¿qué va a pasar con Demet Özdemir? ¿Va a ceder a las presiones y a transformarse en la imagen que quieren imponerle? ¿O va a plantar cara y a defender su propia identidad y sus propios valores? Esa es la gran pregunta. Y aquí, mis chismosos, es donde entra en juego el factor Demet. ¿Será capaz de mantener su esencia en medio de este torbellino de exigencias y expectativas? Lo que sí sabemos es que Demet es una mujer fuerte y valiente, que no se deja amedrentar fácilmente. Y aunque la situación en Milán es complicada, confiamos en que sabrá tomar las mejores decisiones para su carrera y para su bienestar personal. Además, recordemos que no es la primera vez que Demet se enfrenta a desafíos en su carrera. Ha sabido sortear obstáculos, aprender de sus errores y reinventarse cuando ha sido necesario. Además, cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, que la admiran por su talento, por su carisma y por su autenticidad. Y sabemos que ese apoyo es fundamental para que pueda superar este momento difícil. Los fans, mis chismosos, son el verdadero motor de su carrera. Son ellos quienes la impulsan a seguir adelante y quienes la recuerdan porque hace lo que hace. Y volviendo al tema de Can Yaman. Aunque el título de este vídeo decía que la explosión de Demet no era por él, es innegable que la sombra del pasado sigue planeando sobre su presente. La prensa y los fans siguen comparando sus carreras, siguen especulando sobre una posible reconciliación y siguen esperando que vuelvan a trabajar juntos. ¡Ay, Can Yaman! Parece que nunca podrá escapar de la sombra de Erkencikus. Y aunque Demet ha dejado claro que no tiene ningún interés en retomar esa relación, lo cierto es que la constante atención mediática sobre su pasado con Can Yaman puede ser un factor más de estrés y depresión. Al fin y al cabo, está tratando de construir una nueva etapa en su carrera, de demostrar su valía como actriz y de dejar atrás los fantasmas del pasado. Y la verdad es que ya es hora de que la dejen seguir adelante. Demet ha demostrado ser mucho más que Sanem de Erkencikus. Así que, en resumen, la situación de Demet Özdemir en Milán es mucho más compleja de lo que parece. No se trata simplemente de un cambio de aires o de una nueva aventura profesional. Se trata de una lucha por mantener su identidad,
por defender sus valores y por tomar las riendas de su propia carrera. Y una lucha que, por cierto, muchas otras celebridades también enfrentan. La presión de la fama, las exigencias del mercado y la necesidad de reinventarse son desafíos constantes en el mundo del espectáculo. Y aunque los rumores de una posible explosión son preocupantes, confiamos en que Demet sabrá encontrar la fuerza y la determinación para superar este obstáculo y para seguir brillando como la estrella que es. Y si necesita un respiro, siempre puede volver a Turquía y recargar energías con su familia y sus amigos. Y ahora sí, mis chismosos seriales, hemos llegado al final de este vídeo cargado de drama y de salseo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la situación de Demet Özdemir en Milán. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y fuentes cercanas. La verdad completa, solo la sabe Demet. Hemos visto que la actriz está atravesando un momento complicado, debido a las tensiones con su equipo de trabajo, a las diferencias culturales y a la presión de la industria de la moda italiana. Pero también hemos visto que es una mujer fuerte y valiente, que no se dejará amedrentar fácilmente y que luchará por defender su identidad y sus valores. Y no olvidemos que al final del día, Demet es una persona como cualquier otra, con sus propias preocupaciones, inseguridades y sueños. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y para que este canal siga creciendo. Y a los que siguen soñando con Demet y Can juntos, despierten. La vida real no es una comedia romántica. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo y que me cuenten qué opinan sobre toda esta situación. ¿Creen que Demet podrá superar este obstáculo? ¿Creen que debería cambiar de equipo de trabajo? ¿O creen que debería volver a Turquía y centrarse en su carrera local? Quiero saber sus opiniones. Y no se corten, aquí nos encanta el debate. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con todos sus amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir y de la farándula turca. Así nos ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Y recuerden, el chisme es cultura. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más chisme y más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir brillando. Y si Demet está leyendo esto, ánimo, tú puedes. Y no te dejes pisotear por nadie.